Las mentiras del narcisista. Es normal que te preguntes cómo fue que caíste en la trampa del narcisista. Con el tiempo, te irás dando cuenta que sucumbiste ante un gran engaño, una simulación, hábilmente orquestada desde el principio, con el único propósito de hacer de ti una fuente de combustible, tanto positivo como negativo, además de explotar otras ventajas adicionales y copiar ciertos rasgos de tu personalidad empática. Esas son las razones por las que fuiste elegido, o elegida, como objetivo, en inglés target, de tu depredador. La mayor habilidad de los narcisistas es, precisamente, mentir. Son maestros consumados de la ilusión y el engaño. Todas sus tácticas de seducción y manipulación, tienen como base la mentira. Mentir no es únicamente decir expresamente algo contrario a la verdad. El concepto es mucho más amplio, toda forma de distorsión de la realidad, tanto lo que se deforma, como lo que se sugiere, aunque no se diga, lo que se omite, lo que se disfraza, finge o manipula, entran en el campo de la mentira. El narcisista miente continuamente y de innumerables maneras. A continuación, un intento de clasificación de las principales mentiras del narcisista. 1. Mentiras sobre sí mismo. La primera gran mentira del narcisista, la que sustenta y alimenta todas las demás, es el falso yo que se ha construido sobre sí mismo. Creerse superior y mejor que los otros, sentirse con derecho, único y especial. Nada de eso es verdad ni tiene fundamento real. Él vive de este engaño, y lo alimenta continuamente a través del combustible que extrae de ti, y de sus otras fuentes de suministro. Para proyectar esta imagen inflada de sí mismo, el narcisista no duda en exagerar y magnificar sus propios logros, falseará sobre su vida y su pasado, presentándose como la víctima de todo y de todos. Se inventará historias donde aparecerá como un héroe o un ser especial, o se presentará como una víctima de las injusticias de la vida, todo ello con el fin de despertar la admiración o, según el caso, la compasión, en quienes le escuchan, es decir, obtener combustible. 2. Mentiras sobre los demás. Durante la idealización, a través de tácticas manipulativas tan invasivas como el bombardeo de amor, te engaña haciéndote creer que eres su alma gemela, seduciéndote y colocándote en un pedestal, construyendo así una imagen irreal y exagerada de ti, dándote a gustar las mieles del período dorado, para condicionarte y atraparte en su tela de araña. La imagen devaluada que proyecta de ti durante la fase de denigración, también es mentira sobre mentira. Cuando intenta invalidar tu percepción y tus sentimientos, anular tus capacidades, hacerte sentir que no eres valioso, o valiosa, que eres menos que otros, u otras, que no estás a su altura, que eres dependiente emocionalmente de él, etc. Lo que está haciendo es mentir, falsear la realidad de lo que eres tú como persona y, de paso, lo que es peor, destruir tu autoestima y tu salud emocional. Cuando, una vez que te ha desechado de la peor manera, intenta aspirarte de nuevo en su burbuja, el Hoover, fingirá arrepentimiento, hará falsas promesas de que todo será diferente, se mostrará amable y te engañará ofreciéndote una vuelta superficial al período dorado. Por lo demás, no tiene reparo en destruir con mentiras tu imagen delante de terceros, realizar una campaña de desprestigio, lanzar infamias, etc. Es realmente venenoso a la hora de defenderse o de vengarse, y su arma de guerra es, invariablemente, la mentira y la manipulación. 3. Mentiras indirectas. Por experiencia sabrás que es difícil, a veces, verificar que el narcisista te está mintiendo. Ello se debe a que muchas de sus mentiras no son directas, sino que se deducen por los hechos consumados, y ello requiere tiempo y cierta experiencia en el trato con estos trastornados. Las mentiras indirectas se basan en las falsas expectativas que el narcisista se encarga de generar en ti, y que dada su conducta impredecible, se terminan convirtiendo en decepción y engaño. Cuando le reclamas su comportamiento, dirá que él nunca te había asegurado tal o cual cosa, lo que puede ser cierto, pero la interpretación que haces tiene un fundamento real, aunque a veces sea difícil de demostrar. Los narcisistas, precisamente por esto, aman la ambigüedad, y juegan bastante con el lenguaje, que es para ellos una herramienta exquisita de manipulación y engaño. Dan a entender, por ejemplo, que son tus amigos o que se preocupan por ti, y luego actúan de manera contraria a como te han hecho creer. En esto son verdaderos artistas. Otra forma de mentiras indirectas, es cuando, sencillamente, el narcisista omite decir la verdad de lo que sabe, o solo comunica una parte y se reserva el resto. Le gusta controlar la información, o mantenerte en suspenso y hacer que te conviertas en detective de sus pasos. Su actitud es siempre calculadora y desconfiada, nunca son transparentes ni muestran sus cartas. 4. Mentiras directas. Cuando el narcisista logra engañar a otros, se siente más inteligente y superior.
Por eso muchas veces miente, simplemente, por el mero placer de hacerlo, como una forma más de obtener combustible. En esto de las mentiras directas asombra la destreza con que son capaces de simular una realidad, y a renglón seguido, cambiarla por otra, sin inmutarse prácticamente, y convirtiendo su fantasía en perfectamente verosímil. ¿Quieres derrotar al narcisista? Deja de creer en él. A través de este breve repaso de las mentiras del narcisista, se llega a la siguiente conclusión. Todo su poder reside en sus mentiras. ¿Quieres derrotar al narcisista? Cuando ya no lo consideras creíble en ningún aspecto nunca más, cuando dejas de tener fe en él y, definitivamente, no crees absolutamente nada que no compruebes personalmente, en ese mismo momento se rompe la atadura que te ha tenido atrapado, o atrapada, bajo sus garras depredadoras. Esto los golpea mortalmente. Si dejas de creer en él, se dará cuenta perfectamente que ya no tiene poder sobre ti, no podrá ejercer como antes su manipulación, que siempre es un tejido de mentiras sobre él mismo, sobre ti y sobre la realidad. Esto lo afecta porque significa que su juego contigo terminó. The game is over. Si pierdes totalmente la fe en este individuo, se le hace cuesta arriba alterar tu percepción de lo que sucede y capturar tu confianza de nuevo. Cuando esto sucede, se retira de tu vida porque sabe que ya no ocupa el lugar que tenía antes en ella. La conexión, que hacía posible la manipulación y el abuso, se rompe cuando dejas de creer totalmente en el narcisista. Así de simple. Llegados a este punto, comienza en verdad tu recuperación. Lo único real son los hechos consumados. El abuso que has sufrido con todas sus secuelas. Lo que has vivido es real, el abuso es real, esa es tu experiencia, esos son los hechos. Cuando te das cuenta de las situaciones de abuso que has experimentado, de la forma como este individuo quiso destruir tu autoestima y tu vida emocional, dejas de creerle o de darle crédito. Es interesante, al perder la fe en el narcisista, al dejar de creerle en absoluto, las amarras emocionales también se rompen. Si ya no tienes fe en esa persona, si eres consciente de que todo ha sido un engaño, los nudos emocionales comienzan a deshacerse. Creer en alguien es darle poder a esa persona. Además, toda creencia o fe tiene un componente emocional. Cuando alguien pierde el crédito de una persona, las emociones se liberan, se rompen las amarras. El narcisista notará el cambio, incluso sin que se lo digas expresamente. Dejar de creer en una persona es una situación hiriente para cualquiera, también para estos trastornados. El narcisista no soportará estar con alguien que ya no se traga ninguna de sus mentiras, a quien ya no puede engañar más. Es el fin de su tiranía. Hará algún intento por recuperar credibilidad, intentará volver a seducirte, se mostrará amable, etc. Pero todo será inútil. Si dejas de creer, dejas de creer. Al final se marchará, y ya no querrá tener más tratos contigo. Él sabe que toda su relación con los demás se basa en la mentira y la manipulación, no conoce otra forma de interacción social. Si la otra persona ya no le cree ni tiene fe en él, entonces se larga. No tiene alternativa. Serás, al fin, libre del narcisista.